Muy bien, en esta ocasión vamos a revisar la resolución de triángulos rectángulos. El enunciado que nos plantean en esta ocasión dice lo siguiente: encontrar el valor de los lados y ángulos faltantes en los siguientes triángulos rectángulos. El primer ejercicio es el siguiente, donde como vemos conocemos pues la hipotenusa, ¿no? Que es, vale 10 centímetros, y el ángulo C, que es 35 grados. En esta parte nos tocaría encontrar este cateto B, el cateto C y también pues este ángulo B que se encuentra en la parte de aquí. Bien, entonces vamos a partir ahora en esta parte, primero calculando el cateto B. Ahora, si observamos en un triángulo rectángulo, para poder encontrar los demás parámetros necesitamos conocer dos de ellos, un lado y un ángulo, o también pues dos lados, ¿sí? En esta parte vemos que conocemos pues un ángulo que es 35 grados y conocemos uno de los lados, que sería la hipotenusa en este caso. Entonces en este caso podemos calcular los demás parámetros. Ahora bien, vamos a empezar con el parámetro B, que es uno de los catetos, y si notamos es el cateto adyacente de ese ángulo de 35 grados. Por lo tanto, nos conviene aquí plantear una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa, y esa función es justamente la función coseno. Entonces decimos que coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sería entonces, en cómo vemos este lado B, que no sabemos cuánto vale, y la hipotenusa sería entonces 10, que sí conocemos cuánto vale. Entonces en esta parte podemos reemplazar esos datos y en esta parte despejar la incógnita, que sería en este caso B, que es lo que necesitamos calcular. En esta parte entonces 10 centímetros pasaría a multiplicar a este coseno de 35, nos queda pues de esta forma. Luego esta expresión la podemos invertir de esta forma y no se altera, ¿verdad? Y aquí lo que nos quedaría únicamente es multiplicar estos 10 centímetros por el coseno de 35, que nos da pues justamente 8,19 centímetros, que es el valor del cateto B. Lo ubicamos aquí en el gráfico a ese valor de 8,19 centímetros. Bien, ahora vamos a calcular este cateto C, que se encuentra en la parte de acá, el cateto C. Y como ya conocemos la hipotenusa, que era dato 10 centímetros, y calculamos el cateto B, aquí podemos aplicar entonces el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a plantear la expresión del teorema de Pitágoras para calcular uno de los catetos, que sería la siguiente. Miren, cateto va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Bien, entonces de esta forma es la expresión para poder calcular uno de los catetos. Entonces en la siguiente parte vamos a reemplazar los valores, miren, de la hipotenusa al cuadrado, que es 10 al cuadrado, menos el cateto que conocemos, que es 8,19 centímetros, y eso al cuadrado. En la siguiente parte hacemos las potencias. En cada caso restamos las potencias y luego de esta parte sacamos la raíz cuadrada y nos da un valor de 5,74 centímetros, que es el valor justamente del cateto C. Lo ubicamos en el gráfico a este valor de 5,74 centímetros. Y en esta parte vamos a calcular el ángulo B, ¿sí? Este ángulo que tenemos en la parte de aquí, nos falta calcular. Ahora bien, para calcular ese ángulo B, vamos a partir ahora del teorema de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, que nos indica lo siguiente: que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Notemos que en esta parte pues B es el ángulo que vamos a buscar, C es el ángulo que nos dan como dato, que vale pues 35 grados, y este ángulo D viene a ser el ángulo entonces de 90 grados, ¿sí? Que es también dato. Entonces en esta parte vamos a despejar el ángulo B, que es lo que necesitamos calcular. Nos queda 180 menos del ángulo C y menos del ángulo D. Reemplazamos los valores. Luego restamos y nos da un ángulo B de 55 grados, que es el valor del ángulo B. Lo ubicamos en el gráfico, el ángulo B de 55 grados. Y con lo cual notemos que ya encontramos pues los demás parámetros de este triángulo rectángulo, ¿no? Los dos lados que faltaban y también pues el ángulo complementario que faltaba. Bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio, que nos plantea en el siguiente triángulo, donde también, como vemos, conocemos un ángulo y conocemos en esta parte pues un cateto, ¿sí? Que sería entonces el cateto opuesto de ese ángulo, ¿verdad? Conocemos entonces, vamos a calcular en esa parte, vamos a calcular entonces la hipotenusa P y también el cateto R que hace falta, ¿verdad? Y obviamente pues el ángulo R que nos hace falta en la parte de acá. Conocemos entonces el cateto Q, que vale 73 centímetros, y el ángulo Q, que es 42 centímetros. Bien, entonces en esta parte vamos a empezar calculando el cateto R. Miren, el cateto R. Ahora miren, el cateto R es justamente el cateto adyacente de este ángulo de 42 grados. Notemos que en esta parte conocemos del ángulo el cateto opuesto. Entonces miren, ahora si calculamos el cateto adyacente y conocemos el cateto opuesto, debemos aquí plantear una función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente.
¿sí? En esa función sería entonces la función tangente, puesto que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en esta parte pues el ángulo conocemos, ¿no? 42 grados. Cateto opuesto sería entonces 73, que conocemos, y cateto adyacente es lo que vamos a calcular, que sería en este caso R. La siguiente parte reemplazamos los valores, miren. Tangente de 42 grados es igual a 73 centímetros sobre R. Y aquí despejamos la R. Esta R se va a intercambiar con esta tangente de 42. ¿Sí? Eso indica entonces que la R va a subir y la tangente va a bajar de esta forma. Miren. Luego calculamos el valor de la tangente, que es 0,90. Y al hacer esa división nos queda un valor de R de 81,11 centímetros. Lo ubicamos ese valor en el gráfico de 81,11 centímetros. Bien, ya conocemos en esta parte un cateto, ¿no? Cateto adyacente y el cateto opuesto de este ángulo. Nos queda ahora encontrar la hipotenusa, que es P. Y aquí ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, para calcular la hipotenusa, que sería entonces hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la siguiente parte reemplazamos los valores de los catetos, que el uno sería 73 centímetros al cuadrado más 81,11 centímetros al cuadrado. Hacemos las potencias. Luego sumamos esos valores y al sacar la raíz cuadrada nos da un valor de 109,123 y ese valor lo ubicamos en el gráfico con el valor de la hipotenusa, que sería pues 109,123 centímetros. Muy bien, ahora nos quedaría únicamente encontrar este valor del ángulo R, que está en la parte de acá. Y aquí partimos nuevamente de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, que debe ser 180 grados. Despejamos el ángulo R en esta parte. Queda pues de esta forma. Pasan a restar el ángulo P y el ángulo Q. Reemplazamos los valores, ¿sí? El ángulo P, que es 90 grados, y el ángulo Q, que es 42 grados, que es dato. Al hacer la resta nos queda un valor de 48 grados. Es decir, que este ángulo R vale justamente 48 grados. Y así encontramos ya los parámetros que nos faltaban en este triángulo rectángulo. Pasemos al siguiente ejercicio, que es el siguiente. Miren, en esta parte en cambio tenemos ya aquí dos triángulos, ¿no? El triángulo ABC y el triángulo SD. Tenemos que sacar de cada uno de esos triángulos todos los ángulos y lados. Aquí nos dan unos ciertos datos. Dicen entonces que el lado AB, que es este que está en la parte de acá, es igual a DC, que es el que se encuentra en la parte de acá. ¿Bien? Y además nos dicen que 2 por S es igual a BC y eso es igual a 47 centímetros. Entonces vamos a partir de esos datos para poder encontrar todos los lados y ángulos de esos dos triángulos rectángulos. Muy bien. Ahora en esta parte del triángulo ABC, ¿qué conocemos del triángulo ABC? Conocemos entonces en esta parte que BC es 47 centímetros, lo que nos indican aquí como dato, ¿cierto? Bien, ahora del ángulo SD, vemos que nos dan en esta parte el ángulo que es de 28 grados, ¿no? Sí, de este triángulo que sería E, C y D, ¿no? Este ángulo que forman estos tres puntos, ¿no? Y además conocemos que 2S es igual a 47 centímetros, ¿no? Por esta relación de aquí, que nos dan como dato. Esto me permite aquí entonces poder encontrar el valor de S, ya que voy a despejar de aquí S, enviando este 2 a dividir de esta forma. Y al dividirlo me queda esto una cantidad de 23,5 centímetros, que es el valor de este lado S, buscamos pico, sería 23,5, el valor pues de ese lado, de ese cateto, de ese triángulo, ¿verdad? Muy bien, entonces en esta parte vamos a empezar calculando los parámetros primero de este triángulo SD, ¿no? De este triángulo SD. Bien, entonces vamos a empezar en esta parte calculando el cateto CD, que sería en esta parte de acá. Bien, este cateto vamos a calcularlo, ¿sí? Y dado que conocemos pues el ángulo y el cateto opuesto de ese ángulo, vamos a plantear la función tangente, ¿verdad? Porque vamos a calcular el cateto adyacente, ¿verdad? Sería entonces esto igual a cateto opuesto, que es 23,5, sobre cateto adyacente, que sería pues CD, que es lo que queremos calcular. Despejamos en esta parte el cateto CD, nos queda de esta forma. Calculamos tangente de 28 y al hacer esa división me queda un valor de 44,34 centímetros, que es el valor del cateto CD. Lo ubicamos en el gráfico, ese valor, 44,34 centímetros. Bien, ya tenemos el valor del cateto CD. Bien, ahora vamos a pasar a calcular la hipotenusa de E, que sería este valor de acá, miren este valor de aquí, de E. Y eso podemos hacerlo aplicando el teorema de Pitágoras, que es igual pues a la suma de los cuadrados de los catetos, el cateto CD y el cateto S. Reemplazamos los valores, cateto CD, que es el que calculamos, 44,34 centímetros al cuadrado, y cateto pues S, que es el cateto que se encuentra en la parte de acá, y está en la parte de aquí, y al cuadrado.
Hacemos las potencias, hacemos la suma y al sacar esa raíz nos da pues un valor de 50,18 centímetros, que lo ubicamos en el gráfico, este valor de la hipotenusa de 50,18 centímetros. Bien, y eso en cuanto a la hipotenusa de este triángulo. Muy bien, entonces vemos ahora que nos quedaría únicamente determinar el ángulo E, que sería este ángulo de aquí. Miren, este ángulo nos hace falta calcular, y para ello pues planteamos pues el teorema de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. Despejamos el ángulo E, nos queda 180 menos el ángulo C y el ángulo D. El ángulo C recordemos que vale 90 grados, ¿no? Puesto que es un triángulo rectángulo, entonces en la siguiente parte reemplazamos los valores del ángulo C, que vale 90, y el ángulo D, que como vemos vale 28. Hacemos esa resta y nos queda un ángulo E de 62 grados. Lo ubicamos pues ese ángulo en el gráfico, 62 grados del ángulo E. Bien, entonces este triángulo SD ya encontramos todos sus parámetros. Miren los lados que faltaban y los ángulos complementarios. Bien, ahora pasamos al triángulo ABC, ¿no? Este triángulo que se encuentra en la parte de aquí, ¿no? Un triángulo que forman el punto A, el punto B y el punto C. Bien, ahora en esta parte partamos de lo siguiente, ¿no? Conocemos cuánto vale pues DC, que es 44,34 centímetros. Y recordemos que aquí nos dicen entonces que AB es igual a DC. Miren, AB igual a DC. Por lo tanto, si DC vale 44,34 y AB es igual a DC, decimos entonces que AB es igual a 44,34 centímetros. Entonces en esta parte ubicamos en el gráfico el valor del cateto AB, ¿verdad? Además, también nos dan como dato que el cateto BC vale 47 centímetros. Bien, o sea, todo esto vale 47 centímetros. Bien, entonces a partir de eso podemos nosotros calcular el valor justamente de la hipotenusa AC, que sería este valor de aquí, miren. La hipotenusa de este triángulo ABC, aplicando pues el teorema de Pitágoras, puesto que conocemos ambos catetos. Bien, cateto AB y cateto BC al cuadrado. Entonces aquí tenemos en la siguiente parte los datos reemplazados. El cateto AB, que es 44,34 centímetros, que está en la parte de aquí, en cateto AB. Y el cateto BC, que es pues justamente dato, que está en la parte de acá. ¿Sí? En la siguiente parte hacemos las potencias, la suma, y al sacar esa raíz nos queda pues un valor de 64,61 centímetros, que es el valor de la hipotenusa de este triángulo ABC. Muy bien. Ahora nos quedaría en esta parte calcular únicamente los ángulos, ¿no? Notemos que en esta parte no podemos calcular los ángulos a partir del teorema de los ángulos internos de un triángulo, puesto que en esta parte no conocemos ni el ángulo A ni el ángulo C. ¿Sí? Entonces en esta parte nos vamos a partir de una función trigonométrica para poder encontrar ese ángulo. Vamos a empezar con el ángulo A. Y decimos entonces que para encontrar el ángulo A podemos partir de la función seno de A. ¿Qué nos indica que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa? ¿Sí? Cateto opuesto sería entonces justamente 47 centímetros y la hipotenusa sería entonces 64,61 centímetros. La siguiente parte pues reemplazamos los valores. Aquí podemos cancelar las unidades, centímetro con centímetro, y hacer esa división y nos queda que el seno de A es igual a 0,727. Bien, ahora, ¿cómo encontrar el ángulo a partir de esta función seno? Aquí tenemos que aplicar entonces la función arcoseno o también seno a la menos 1. Esta función se podrá encontrar en la calculadora, ¿no? Con la opción Shift. Entonces aquí decimos que el ángulo A es igual a la función arcoseno de 0,727. Aplicamos esa función arcoseno y aquí nos va a dar un ángulo de 46,63 grados. ¿Sí? Es decir, que este ángulo A vale 46,63 grados. Bien, ahora nos quedaría encontrar el ángulo C. Y aquí ya podemos aplicar la sumatoria de los ángulos internos, puesto que ya conocemos cuánto vale el ángulo A. Planteamos entonces la sumatoria, que sería el ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados. Despejamos el ángulo C y nos queda pues que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo A y menos el ángulo B. El ángulo A es lo que ya calculamos, 46,63 grados. Y el ángulo B vale pues como vemos 90 grados. En la siguiente parte reemplazamos los valores. Hacemos la resta y nos da un valor de 43,37 grados, que es el valor del ángulo C. Lo ubicamos en el gráfico, el ángulo C, el valor del ángulo C. Muy bien. Y en esta parte ya hemos encontrado todos los parámetros de estos dos triángulos, ¿no? En esta parte vamos a organizar los elementos de este ángulo de este triángulo ABC. Nos da pues un cateto como dato. Conocemos el otro cateto, la hipotenusa. Y también pues aquí
los dos ángulos complementarios. En el triángulo ESD nos dan un ángulo, nos dan un cateto, tenemos el otro cateto y también la hipotenusa. Y también calculamos el otro ángulo complementario. Bien, entonces de esta forma hemos resuelto este ejercicio que estaba en función de la resolución de triángulos rectángulos. Pasemos ahora al último ejercicio que nos dan en esta parte el siguiente triángulo, donde igual vemos que hay dos triángulos, ¿verdad? También nos dan el triángulo ABC y el triángulo BCD. Entonces en esta parte nos dan un dato que dicen que AB es igual a 53 centímetros. Es decir, que este cateto vale 53 centímetros. Además conocemos, pues, como vemos en el gráfico, el ángulo de 38 grados. Muy bien. Entonces en esta parte vamos a empezar con el triángulo ABC. Bien. Vamos a empezar calculando justamente, pues, este cateto BC. Y para ello vamos a plantear una función. ¿Qué sería la función tangente? Bien, puesto que necesitamos calcular este cateto BC, que se encuentra aquí, y es cateto adyacente de 38 grados. Y si conocemos también el opuesto, planteamos pues la función tangente, puesto que la función tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En la siguiente parte vamos a despejar ese cateto BC. Nos queda de esta manera. Hacemos la operación respectiva y nos queda que BC vale 67,84 centímetros. Lo ubicamos ese valor en la gráfica. Bien, ahora vamos a ir con la hipotenusa AC. Podemos sacarla con la teorema de Pitágoras, puesto que ya conocemos el cateto AB, que era dato, y el cateto BC, que ya lo calculamos, que está en la parte de acá. En la siguiente parte reemplazamos los valores, hacemos las potencias, sumamos y sacamos la raíz, que nos daría un valor de 86,09 centímetros, que es justamente toda esta parte de acá. Miren, vale 86,09 centímetros. Muy bien, nos quedaría únicamente aquí calcular este ángulo A. Y lo calculamos mediante el teorema de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, que se encuentra en esta parte de acá. Miren, ¿sí? El ángulo A más ángulo B más ángulo C vale 180 grados. Despejamos el ángulo A, reemplazamos los valores y al hacer el cálculo nos queda un ángulo A de 52 grados. Lo ubicamos en el gráfico, el ángulo de 52 grados. Bien, eso en cuanto al triángulo ABC. Pasemos ahora al triángulo que sigue, que sería pues el triángulo BCD, ¿verdad? Que sería pues este triángulo que está aquí, ¿no? Que forman B, esta C y esta de que sería este triángulo de aquí, ¿no? Que se encuentra justamente en esta parte de aquí. Bien. Vamos a empezar entonces con el cateto DC. Sí, que sería pues este cateto de aquí, miren. Ya, entonces en esta parte vamos a encontrarlo con la siguiente relación del coseno del ángulo de 38 grados, que es el que conocemos, ¿sí? Puesto que DC sería el cateto adyacente y conocemos también la hipotenusa, que sería este valor de acá. Ahora, miren. Entonces, recordemos que el coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. En esta parte despejamos este cateto DC, nos queda de esta manera. Y al hacer la operación nos queda un cateto DC de 53,46 centímetros y lo ubicamos ese valor en el gráfico. Bien, vamos ahora a encontrar este cateto VD, ¿no? Que no sabemos cuánto vale, cateto VD. Lo hacemos entonces con la teorema de Pitágoras para encontrar un cateto, ¿no? Aquí es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Reemplazamos los valores de la hipotenusa, que era 67,84, y el cateto que ya calculamos en la parte de acá arriba, que era 53,46. Al hacer las operaciones nos queda esta parte de acá. Hacemos la resta y al sacar la raíz nos queda un valor de 41,74 centímetros. Ubicamos ese valor en el gráfico. Ya tenemos entonces los catetos y la hipotenusa. Y nos quedaría únicamente encontrar este ángulo B que se encuentra en la parte de aquí. ¿Ya? Que sería pues el ángulo CBD, ¿no? Para poder diferenciarlo del otro ángulo, ¿sí? El ángulo CBD sería. Ahora, recordemos que en esta parte podemos plantear la siguiente enunciado, ¿no? Que el ángulo CBD es igual a 180 menos 90, que sería este ángulo de aquí, miren, el ángulo D, y menos 38, que sería el ángulo de acá. Y al hacer esa resta nos queda un valor de 52 grados, que sería el valor del ángulo CBD. Bien, entonces ya hemos calculado todos los parámetros de estos triángulos. Nos queda únicamente pues en esta parte ordenar los valores, ¿no? Del ángulo ABC tenemos pues aquí los tres catetos de la hipotenusa y los dos ángulos complementarios. Y del triángulo BCD conocemos también los elementos, son los catetos de la hipotenusa y los dos ángulos complementarios. Muy bien, y de esta forma hemos resuelto estos ejercicios aplicando pues teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas.